Bien, entonces comenzamos. Comenzamos, te va a presentar Juan Manuel. Perfecto. Me presento yo por aquí. Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos otro miércoles más a este sexto seminario de escrituras virreinales. Y hoy, bueno, ya pasamos el ecuador de las 12 conferencias, parece que no, pero ya ha pasado el tiempo, estamos en el sexto tañido y hoy lo hacemos pues contando con alguien que ha sido una asidua participante del seminario. Si no me equivoco, creo que ha estado en todas las sesiones. Y es la profesora María José Brañes, que es doctora en literatura con especialización en literatura chilena e hispanoamericana por la Universidad de Chile y actualmente trabaja como profesora asistente de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su labor investigadora se centra fundamentalmente en un aspecto que me parece muy relevante y de mucha necesidad, que es la edición y traducción de textos latinos, neolatinos en la América colonial. Y hombre, digo que es necesaria porque para investigadores legos en latín, como en mi caso, ¿no? Pues es fundamental poder contar con textos escritos en latín, sobre todo muchos de los que se han mencionado en estas jornadas, ¿no? Sobre medicina, sobre filosofía natural, y que de otra forma pues no estarían a nuestro alcance, ¿no? Que muchas veces quedan como marginados dentro de lo que sería la literatura hispanoamericana o latinoamericana. Siguiendo, digamos, esta línea, pues María José es investigadora principal de un proyecto Fondecid que se encarga de realizar un estudio, edición con traducción y notas de una obra de la que nos hablará hoy, que es De Peste Variolarum, de 1761, del jesuita Juan Ignacio de Molina. Pero además también María José Brañes ha participado en otros proyectos, siempre en cuestiones relativas a la edición de textos, como nueva edición de las fuentes franciscanas en castellano, o también el proyecto Estudio Interdisciplinario de 2 libros de horas iluminados del Museo de Artes Decorativas, así como el proyecto Corolaria de Tito Livio Frulo Bisi, Comedia Humanística Latina. Bien, pues todas estas investigaciones que he ido mencionando han quedado plasmadas en diversos artículos en revistas de referencia, como por ejemplo las fuentes plautinas de la Comedia Humanística Latina Anularia, alrededor de 1500, de Egidio Gallo, una obra que además María José ha editado junto con Antonio Abrea y Javier Beltrán. Entre los diferentes artículos y capítulos del libro me ha interesado ver que ha trabajado sobre Cautiverio Feliz, ¿no? Esa obra de Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, con trabajos como 3 posibles fuentes de las autoridades contenidas en el Cautiverio Feliz o retazos de autoridad, transmisión y conocimiento de los autores clásicos en el Chile del siglo XVII, el caso de Cautiverio Feliz. Bien, pues ya no quiero robarle más tiempo a María José y le doy la palabra para que nos hable de esta monstruosa enfermedad salida de las cavernas estigias, Juan Ignacio de Molina y las herejías neolatinas de Peste Variolarum. Bueno, pues muchísimas gracias, María José, por estar hoy aquí con nosotros, cuando quieras. Gracias a ti, Juan Manuel, por la presentación. Gracias a Esperanza, a Evangelina, a Paloma por invitarme a ser parte de este seminario. La verdad es que para mí es un honor muy grande. También tiene su cuota de nerviosismo, pero predomina la alegría de poder compartir con ustedes este trabajo que, como señalaba Juan Manuel, es parte de un proyecto de investigación, ¿no? que estoy terminando ya, y espero, bueno, ya les contaré un poco más. Espero pronto tener algunas noticias a nivel de publicaciones. Y bueno, hoy me voy a distanciar un poco del carácter que han tenido las excelentes presentaciones previas, y me voy a concentrar en una sola obra, una obra donde se cantan los horrores causados por una enfermedad, donde se poetiza la experiencia de ese ciudadano de otro lugar al que se refiere Susan Sontag en aquel fragmento de la enfermedad y sus metáforas, que también forma parte de la hoja de ruta de este seminario. Y bueno, como les decía, debo confesar que he tenido momentos de bastante inseguridad
durante la preparación de esta ponencia, porque aparte de no poder ofrecerles un panorama muy amplio, voy a hablar de un texto del siglo XVIII, y que pareciera ser una época que todavía es el familiar menos querido, ¿no?, de los estudios coloniales. Y más aún porque el contexto es el de la cultura letrada neolatina, ¿no? Vaya ladrillo. Pero la verdad es que de tanto leerlo yo ya me he enamorado de este texto y bueno, estoy dispuesta a vencer cualquier temor posible para compartirlo con ustedes. La enfermedad en cuestión es, como dice el título de esta ponencia, la viruela, ¿no? Señala Gareth Williams, tomando uno de los nombres que se usaban para referirse a esta enfermedad en el contexto británico, este ángel de la muerte, ¿no? Angel of Death, dice él, llegó a matar a la mitad de sus víctimas y dejó a otros tantos muertos en vida debido a las distintas secuelas. Un recuerdo horrible, ciertamente, que en la actualidad solo sobrevive en un par de muestras de carácter experimental. Sabemos de los estragos que este virus que llegó con los primeros conquistadores causó en América. Los primeros casos registrados datan de comienzos del siglo XVI y distintos registros dan cuenta de ello. De hecho, Antonio de Ulloa, por ejemplo, a quien ya se ha mencionado, también habla de la viruela. Leemos en Góngora Marmolejo que Chile habría arribado a la viruela con Pedro de Villagra en 1561. Y durante los siglos XVII y XVIII el contagio de este virus tuvo un aumento considerable, eso ya lo hemos conversado también, azotó al mundo entero, y solo durante el siglo XVIII en Chile tuvimos más de 28 brotes. Y precisamente de esta época, entonces, uno de los pocos registros con que contamos acerca de la enfermedad en Chile, de época colonial, por cierto, y que corresponde al texto que ocupa mi presentación. De peste variolarum, acerca de la peste de viruelas, sería una traducción del jesuita Juan Ignacio Molina. Quizás Juan Ignacio Molina sea para ustedes un nombre conocido por su faceta de naturalista, ¿no? Aquel que desde Bolonia, después de la expulsión de su amada tierra chilena en 1767, dio cuenta de sus bondades en un compendio, el compendio de la Storia Geográfica Naturale e Civile del Regno de Chile, y sus dos saggi, ¿no? Un ensayo de historia natural y un ensayo de historia civil. Y estos fueron traducidos a diversas lenguas. Pero la verdad es que Juan Ignacio Molina también es autor de un conjunto de composiciones poéticas neolatinas poco o nada conocidas, que fueron escritas durante sus años de juventud y que en algunos casos fueron revisitadas y ampliadas durante sus años de madurez. Un grupo de elegías acerca del terremoto en Concepción en 1751, que es una obra bastante temprana, una elegía autobiográfica a Miguel Olivares y otra elegía acerca de los ríos de Chile. Y finalmente este conjunto titulado De peste variolarum. Es cierto que en primera instancia se trata de juvenilia, ¿no? Que son a nivel poético de calidad dispar y compuestas en el marco del plan educativo de la Compañía de Jesús, la promotora más importante quizás de las letras clásicas en Chile colonial, pero al mismo tiempo son unos testimonios notables de su tiempo. Bien, y hoy entonces me quiero concentrar en uno de ellos. El texto, como ustedes pueden ver aquí, o tener una idea al menos, se conserva en dos testimonios manuscritos. Ambos están en el Archivo Histórico Nacional de Chile, el primero de ellos en el Fondo Varios, volumen 158, que contiene el texto completo, bien, y lleva la fecha de 1761. Y el segundo también está en el Fondo Varios, esta vez en el volumen 995, y corresponde a una versión algo más tardía, o considerablemente más tardía, la verdad, mucho más extensa y con marcadas diferencias respecto de la primera.
y se piensa que esta segunda versión, la que tienen ustedes a su derecha, habría sido retrabajada por Molina cuando ya se encontraba en Bolonia, bien después de la expulsión de la compañía. Eso sí se encuentra incompleta y solamente tenemos la segunda parte de la obra. Y como les anticipaba en un principio, actualmente estoy trabajando en un proyecto de edición, de traducción y comentario de esta obra, que se centra en la primera de estas versiones, ¿no? La que está completa. Y no solo por eso, sino que también me ha parecido que esto de que la fecha sea de 1761, es decir, durante la juventud de este jesuita, ¿no? Y desde Chile puede dar algunas pistas quizás más interesantes en ciertos aspectos, por supuesto que la segunda versión, que igual nos sirve para completar una serie de ideas. Y bueno, esto ya está en fase final, yo creo que me quedan un par de meses solamente de trabajo y ojalá durante el primer semestre del próximo año pueda tener lista una versión para publicación. Pero dejemos cosas de filología y pasemos a los contenidos, ¿no? Esta obra está conformada por 2 libros de 6 elegías cada uno, y en ellos Molina, aparte de un prefacio, ¿no?, al padre Javier Irarrázaval, donde él repasa la patología, donde él repasa la viruela desde la perspectiva del enfermo. Bien, tenemos una primera elegía que se llama Signos de la peste, luego habla de la visita del médico y de cómo le dan la Eucaristía, porque lo dan por desahuciado, ¿no? Luego sangría, enema, temores y vigilias, y luego un segundo libro compuesto por fiebre, sed, delirios, tumores y hambre y salud. Como pueden ver, se trata de un recorrido que va desde las etapas iniciales de la enfermedad hasta el momento de la recuperación de la salud, ¿no?, pasando por sus distintas fases e incluyendo también sus tratamientos. Ahora, bueno, la poetización de la enfermedad no es algo nuevo, ¿no? En el contexto clásico, quizás el fragmento más conocido sea la referencia de Lucrecio a la peste de Atenas, en el libro sexto de Rerum Natura. Bien, y más adelante, avanzando varios siglos ya en el ámbito de los textos neolatinos, que son aquellos a los cuales yo me dedico, encontramos otras obras en el marco de lo que se ha llamado poesía médica heroico-didáctica. Entre estas es especialmente conocida Sífilis, sive de morbo gallico, ¿no?, del médico y humanista Girolamo Francastoro, de 1530. Ahora aquí un paréntesis interesante, algo que es interesante considerar es que Francastoro escribió, bueno, muchas obras, pero en relación con la sífilis tiene por una parte este poema, ¿no? Pero luego tiene un texto de carácter mucho más técnico, que es de Contagione, et contagiosis morbis, ¿no? O sea, es interesante ahí esta diferencia. Y en cuanto a la viruela en particular, sabemos además de otra obra neolatina muy cercana a De Peste Variolarum en términos temporales, una obra llamada Varis, de Gabso Kopman. Ahora, esta es de 1783, es decir, es un poco posterior. A nivel de lenguas vernáculas, lamentablemente no he tenido la posibilidad de investigar mucho todavía, pero por ejemplo en el ámbito británico, bien, hay varios testimonios. Hay un autor llamado David Shackleton, que tiene un libro titulado Smallpox and the Literary Imagination, que menciona muchos testimonios acerca de la viruela en lengua inglesa de los siglos XVII y XVIII. Ahora, bueno, más allá de que exista una tradición previa, ¿no?, De Peste Variolarum tiene un rasgo que hay que destacar en el contexto de la poesía con este tipo de contenidos, y es que se trata del uso de la primera persona.
situación que le ha significado la denominación de primera autopatografía chilena. Es decir, de peste variolarum es una autopatografía. Y de hecho, una nota marginal en el primer folio nos indica que este texto, fechado en 1761, habría sido compuesto durante la enfermedad del autor, ¿no? Vemos ahí al margen, traduzco del latín, escribí este librito enfermo de viruelas en el lecho, y un amigo me lo arrebató antes de que lo corrigiera. Por supuesto que esto se presta para una discusión, para una evaluación de qué tan cierto es, pero bueno, le vamos a dar el beneficio de que está escrito ahí al margen, ¿no? Bueno, en fin, se trata de algo no menor, de algo no menor considerando la violencia de esta enfermedad. El mismo David Shackleton se refiere a estos testimonios poéticos, a estas autopatografías, ¿no? Con los términos understandably scarce. O sea, es comprensible, ¿no? que sean escasos debido al impacto alienante que la viruela genera en sus víctimas, ¿no? Entonces él se pregunta, bueno, tenemos muchos registros de esto, ¿no? Estoy parafraseando, por supuesto, pero ¿dónde están estas autopatografías, ¿no? ¿Dónde están estos registros de primera mano para saber qué es lo que se sentía, no desde la perspectiva de otro, ¿no? Sino que qué es lo que se sentía estar enfermo de esto? Y ahí entonces al final cierro la cita con este fragmento, ¿no? De que estos registros son comprensiblemente poco frecuentes. Y de hecho él mismo menciona 1 o 2 ejemplos de autopatografía, lo cual nada, le da mucho valor también en ese sentido a De peste variolarum. Es tanto más interesante porque se esfuerza en despojar a la enfermedad de esta aura de inefabilidad, como he tendido a llamarlo yo, y poetizarla, ¿no? Es decir, cantar algo que no sería cantable. Y para ello se sirve del flebile genus, ¿no? De la elegía, que es el género del yo por excelencia. Sabemos de Tibulo, de Propercio, de Ovidio, y quizás este último es el principal referente de nuestro autor, sobre todo con Tristia y Exponto, que son sus obras del exilio. Molina es definitivamente un fanático, por decirlo de alguna manera, de Ovidio, y en otro de sus poemas de juventud él se llama Juan Ignacio Ovidio Molina. Muy bien, ahora hay que destacar que en el ámbito neolatino, ya, o sea, avanzando ya en el tiempo a la modernidad temprana, al humanismo, y de ahí en adelante la elegía como género se va a utilizar libremente. Es decir, no va a estar limitada a unos pocos temas, sino que la van a usar para todo. En cuanto a la calidad de los versos, no, hay que decir que Molina es bastante dispar. Tiene algunos fragmentos muy bien logrados, por cierto, y está muy lejos de ser un mero constructor de centones, que es algo que se suele decir de esta poesía, ¿no? Que la poesía latina y neolatina, perdón, y sobre todo en América, son centones que juntan fragmentos de la tradición clásica. O sea, en mi opinión está muy lejos de esto, y si bien es cierto que toma fragmentos, son más bien parte de una memoria poético-musical antes que otra cosa. Pero bueno, ya, dejo de detenerme en estos asuntos de latinistas y vuelvo al texto mismo. Me ha parecido que lo más razonable es mostrarles fragmentos traducidos al español. No he logrado pulirlas del todo aún, pero siento que ya transmiten algo de la fuerza del original sin ser demasiado traidoras. Y quisiera destacar para comenzar la vividez de las imágenes de estas elegías. La enfermedad desencadena escenas intensas en relación con las emociones, predominando, como es de esperar, el miedo.
el miedo asociado a la descomposición del cuerpo, el miedo a la muerte, el miedo al juicio divino. Lo encontramos tanto en el plano corporal como en el plano espiritual entonces. Y las descripciones que van de la mano de las etapas de la enfermedad se hacen progresivamente más intensas. Comienza Molina con los indicios de la peste, indicia pestis, ¿no? Donde esta monstruosa enfermedad salida de las cavernas estigias, que es el fragmento que da título a mi ponencia, de la mano de la incertidumbre va apoderándose del cuerpo. Y les leo un primer fragmento. Una monstruosa enfermedad, salida de las cavernas estigias, invadió mi cuerpo sin compasión alguna. La cabeza sintió las primeras señales del veneno aproximándose, y los restantes miembros siguieron a su guía. El estómago se levanta en constantes vómitos y dudoso ni logra aliviarse ni logra mantenerse quieto. Languidecen los ojos, pues ven que la luz se retira y que la casa a la que se debe entrar una vez no está lejos. La lengua se seca y se entorpece el labio, y la espalda por el calor se estremece, y no es capaz de tolerar ya los ardores. El pie vacila y apenas puede dar algunos pasos, y junto con el pie, el débil cuerpo se mueve de un lado a otro. Por cierto, un nuevo paréntesis, esto de las cavernas estigias, ¿no? Ahí ya hay un primer guiño a los autores clásicos, porque en el tercer libro de la Eneida, Virgilio, al referirse a las arpías, ¿no? Habla de una plaga, una plaga sumamente cruel que lanzaba la ira divina de las ondas estigias. Bueno, a lo largo de la obra entonces somos testigos de un proceso emocional muy, muy fuerte, que llega a un verdadero clímax en cuanto a patos en Túbera, la cuarta elegida del segundo libro, es decir, más cerca del final, donde se presenta una cruda y detallada imagen del efecto visible y más conocido de la viruela, la deformidad del cuerpo producida por las pústulas o tumores. Este es, por cierto, el aspecto en que tienden a enfocarse muchos de los textos literarios que incorporan la viruela. Son algunos de los versos más perturbadores de todo el conjunto, donde el yo poético vive en carne propia este horror del autoextrañamiento. Entonces saco furtivamente los dedos y toco mi frente, y estupefacto encuentro muchos tumores en ella. Palpo mi nariz. De modo sorprendente esta había crecido y tenía 2 palmos de largo y lo mismo de ancho. Tocó mi cabeza, se encrespaba horriblemente en altas rocas, como el Cerro San Cristóbal, que no está lejos de aquí. Llego a mi espalda, especie aterradora de espalda, toda ella semejante a un tronco nudoso. Luego miro mi vientre. Este se presentaba granuloso, había crecido tan bien cuanto crece en su furia la hidropesía. Toco mis pies y me sorprendo de que mis dedos hayan duplicado su tamaño, disímiles y en nada acordes a sus tobillos. Una dura pústula ocupa los brazos, la espalda, las manos y los ojos, los muslos, el estómago e incluso las encías. En todas partes toco piedras y rocas montañosas, y rígidos peñascos dominan mi cuerpo. ¡Ay de mí!, grito, ya me vuelvo un monte áspero. ¡Ay de mí! ¡Ay, ya me vuelvo, oh desdichado, entero piedra! Ahora parecen transformarse poco a poco mis miembros. Mis huesos se vuelven rocas. Mi carne enferma se vuelve tierra. Como ven, el recorrido aquí es considerablemente más expresivo que en el fragmento que vimos antes. Vemos muchos términos asociados a la sorpresa y el horror, ¿no? En latín, stupens, mirum, horrebat, tetérrima, miror. Se percibe también la sonoridad de las oclusivas, y bueno, y predomina el sentido del tacto, algo que a mí me parece sumamente interesante, ¿no? Y que parece mucho más eficiente en este contexto. Nos volvemos testigos del horror por la desfiguración del propio rostro de quien habla. Y aunque pueda parecernos una exageración, así es como se presentaba la viruela, ¿no? Por un asunto de decoro, no voy a colocar una imagen de alguna foto más reciente, ¿no? que son muy choqueantes, pero aquí un álbum, ¿no? del siglo XIX muestra hasta cierto punto esa estupefacción, ¿no? y el espejo que está cerca, en fin.
Ahora esto también es un tema interesante porque en estos tiempos muchas veces se quitaban los espejos de las habitaciones de los enfermos para que ellos no pudieran ver cómo habían quedado. Y de hecho algunos que lograban sobrevivir a la enfermedad, luego se suicidaban. Se suicidaban cuando finalmente podían mirarse y descubrir en qué se había transformado su rostro y su cuerpo. La enfermedad vista como transformación del cuerpo nos lleva también, como se imaginarán, ¿no? al imaginario clásico presente en esta obra. La continuación de los versos que les acabo de mostrar alude a los mitos de Atlas, al mito de Níobe, y también aquí se nos habla de otro Nasón, ¿no? Nasón es Ovidio, que cantará lo que el yo poético ha vivido. Y dice, tengo rocas, ¿qué resta pues? He comenzado a volverme monte, así como Atlas en el suelo libio. Ya será ideada por un nuevo Nasón una metamorfosis en la que seré cantado como alguien que, golpeado por un dios, se volvió monte. Ah, estará mal dicho, pues nada en contra de alguna divinidad he hecho como para ser capaz de merecer una pena tan siniestra. No negué mi techo al retoño de Júpiter que estaba entrando, como para que Medusa al ser vista transformara mis miembros, no a Latona como la esposa Cipileia le había dicho delirando grandilocuentes palabras, ¿no? Aquí Atlas, que le había negado a Perseo hospedaje, ¿no? Y por lo tanto le muestra la cabeza de la gorgona y se convierte en roca, y Níobe, que por soberbia pierde a sus hijos, ¿no? Y después de tanto llorar se vuelve piedra. Ahora, el relato del sufrimiento no se detiene solo en la deformación del cuerpo, sino que también en el dolor que produce la sangría, en la vejación que implica el enema, y al mismo tiempo la desesperación por la falta de sueño, por la sed, por el hambre. Aquí un ejemplo de Clisteria, de enema, una de las primeras elegías del conjunto. Y prueba el tubo llenándolo y vaciándolo de vuelta y lo golpea con estrépito delante de mis ojos, de mis oídos. Cuando ya ha llegado el momento, coloca una piel de oveja y ordena que, dado vuelta, le dé la espalda. Y cuando aquel tubo ocupa el lugar que se debe callar, fuertemente empuja el agua como si fuera un rayo. Esta penetra a través de retorcidas curvaturas las profundidades del vientre y circulando de un lado a otro arrastra y revuelve todas las vísceras. Espantosa barbarie, desagradable, incluso a los chinos mismos, solo digna de los escitas, solo digna de los getas. Así de despreciable es nuestra condición, que ha sido sometida a tales oprobios, ¿no? Esta alusión a los escitas, a los getas es casi proverbial, ¿no? En el imaginario clásico, y está en Tristia también. Y como vemos en la sección final de este fragmento, el dolor también da lugar a la ira, que no se produce contra la enfermedad misma, sino que también o más bien contra los agentes de la medicina y contra sus procedimientos. El médico de la primera versión del texto, luego voy a volver a esto más adelante, y quienes están a cargo de los procedimientos son blanco de la rabia del enfermo, que los presenta como verdaderos torturadores. Y en este contexto el médico es presentado como un cíclope. El barbero a cargo de la sangría es caracterizado con un vultus atrox, con un rostro terrible, con una voz autoritaria, y realiza su operación con nulla manu pietas multaque barbaries, con ninguna piedad en la mano y con mucha barbarie, ¿no? Todo esto es expuesto con un realismo incómodo, en mi opinión, y muy asociada a la vista. Y desemboca también, como en estos fragmentos, en críticas implacables. Ah, que perezca miserablemente quien quiera que haya sido el salvaje que primero ideó un tratamiento sacando sangre. Ese asesino salió desde las rocas, de un sólido peñasco ocupa todas sus vísceras, dice en Sangría. Y luego en Clisteria, dirigiéndole la palabra al que ha hecho el enema, ¿no?
Le dice, llévate de aquí tus instrumentos, bárbaro. Dije, bárbaro nacido de los bárbaros hiperbóreos. Tu arte nació transmitida por el tirano del Tártaro para aplastar más al género mortal. Vete, y no me animes a triturar con un largo cilindro tu espalda y cuantos dientes puedas tener, ¿no? Ahora, como es de esperar, en todo esto, también la muerte ocupa un lugar importante, ¿no? Al principio es el temor frente a algo que puede suceder, pero luego la muerte es actualizada a través de visiones premonitorias y a través del uso del presente. En el primer caso, perdón, y esto sucede tanto en el plano del cuerpo como en el plano del espíritu. En el plano del cuerpo encontramos versos que anticipan la corrupción del cuerpo, que anticipan el funeral, en imágenes sumamente explícitas, una vez más, que nos recuerdan las representaciones de los Cristos yacientes o de otras manifestaciones artísticas. Y en el caso del espíritu son descripciones del juicio posterior a la muerte. Y aquí en Timores, ¿no? El título lo dice todo, ¿no? Temores, tenemos precisamente a la muerte en estas dos dimensiones. Dice primero, el calor abandona mis huesos, el color abandona mi rostro. Ya casi contemplo los umbrales de la negra muerte, umbrales de los que no hay manera de escapar. Ahora veo con espanto que gusanos sepulcrales recorren y despedazan mis pobres carnes. Ahora es llevado el infeliz cadáver, ahora la urna se abre, ahora se escucha la voz y el socorro de las preces. Las trompetas fúnebres claman fuertemente, con gran estruendo, y hacen que el pueblo se entere de mi funeral. Y luego, he aquí que viene el recto juez con la temible prueba. La severidad está instalada en su rostro, en sus labios el terror. Es puesta frente a mis ojos la silla cuestoria, el tribunal, y me ordenan pasar al funesto juicio. Nada se pasa por alto por ahí. Una a una se indagan todas las cosas, las palabras, las acciones, los pasos, todo lo que yo he sido en la tierra. Y la vara censoria no solo pasa revista a las acciones mayores, incluso frente a los asuntos más pequeños no se enfurece ella menos. Entonces, mirando hacia atrás, grito como salido de un profundo sueño y con pávida voz me lamento aterrado. Destaco una vez más, perdón si lo repito tanto, esta sensación de inmediatez, ¿no? Dada por los sentidos, que aquí no solamente es lo visual, ¿no? Sino que incorpora los elementos auditivos. Aquí no tenemos las campanas, no tenemos el tañido de campanas, pero sí tenemos a las trompetas, trompetas asociadas al funeral. Hay que decir que, bueno, toda esta presencia de los afectos, ¿no? Está definida sin duda por la formación retórica jesuita del autor. Sabemos que numerosos tratados de estos siglos se refieren a las pasiones, a su efectividad, ¿no? A la conveniencia de una descripción vívida y que sea puesta frente a los ojos, algo que recientemente Jasmine Haskell junto a Rafael Garrot han llamado cultura performativa, ¿no? de la compañía de Jesús, una performative culture. Y según estas investigadoras, el movimiento y disciplinamiento de las emociones a través de estas performances, utilizando imágenes vívidas dirigidas a generar una respuesta afectiva fuerte, ¿no? Es un rasgo inherente a la espiritualidad y a la cultura jesuita en todos sus ámbitos. Pero bueno, quisiera alejarme un poco ahora de la descripción de la enfermedad misma y ver otras dimensiones de la obra que nos permiten construir una imagen muy interesante de su autor y de su tiempo y situarlo de una vez por todas en el contexto americano, ¿no? Que es precisamente lo que nos convoca aquí. Son versos que nos dejan entrever la curiosidad científica del autor y su identidad criolla. Es un criollo que se identifica como chileno, que celebra las bondades de su patria, lo cual yo leo como un germen naturalista, del naturalista que va a ser en el futuro, ¿no? Y este criollismo que ya
ha mencionado, no sé, Cañizares de Guerra, por ejemplo, que lo asocia a la ciencia del siglo XVIII, algo de eso vemos aquí también. En Citis, en sed, aprovechando la urgente necesidad de agua producto de la enfermedad, Molina emprende un viaje imaginario por sus tierras. Bien, aquí dejamos entonces el sufrimiento, y es un fragmento mucho más largo que el que tenemos aquí. Recorre los ríos, recorre las localidades, lo que, no sé, hoy en día yo diría que sería algo así como publicidad turística a vuelo de dron, sobrevolando ríos y localidades. Leo el fragmento entonces. Por aquí el Tinguiririca, con sus aguas separadas, rodea a San Fernando, lugar de nombre real. No mucho después busca el Teno el mar con curso hinchado, y aquí y allá riega él muchas cabañas. El Lontué decora Curicó con sus caudales que quiebran las rocas, y con el Teno sale al mar, llamado ahora Mataquito. Y cerca se ven los tejados de la zona de Talca. Una brisa favorable viene desde las conocidas montañas. Aquí está el río Claro, que merecidamente ha recibido el nombre. Se une al Lircay y toma su nombre y su fuerza. Ya nos llama Talca, famosa por sus elevadas construcciones. Talca, primera confidente de mi juventud. Ella, hermosa, es enfriada por dos ríos, uno al costado y otro en medio, de los que el primero fluye más suave. Ah, cuántas veces, admirando mis ojos sus puras corrientes, consumí todo el día contemplando, ¿no? Y este fragmento, de hecho, es antecedente de uno de sus otros poemas neolatinos, de Fluvis Chilensibus, al cual hice alusión antes. Y en Deliria, bien, en un contexto bastante extraño, como el título lo dice, esa elegía lleva a la voz por un lugar y por otro, y aquí en el contexto de un enfrentamiento entre galos y españoles, el criollo va más allá de describir sus tierras y de celebrarlas, y se identifica como todo chileno, ¿no? Me pasé una, ahí está. Y dice, después de caer en el camino, comencé a dudar quién era yo, si un galo o un hispano, temiendo ser galo. Como estaba entre los galos, galo soy, pero la lengua española me impide, sin embargo, creer que soy de estirpe francesa. Como es sabido, todos recuperamos siempre los sentidos en la adversidad, y los males más frecuentemente nos empujan a ser buenos. No puedo no admirarme de por qué era galo, siendo que mi sangre nada tiene de esa. Nacido todo chileno, de ambas familias, rindo deferencia a la patria más que lo que corresponde a la piedad. Ahora, junto con esto, bien, junto con estos rasgos, no de un criollo que defiende su situación y sus tierras, también el corpus elegíaco deja entrever una percepción negativa del otro, ¿no? En este caso personalizado en la figura del barbero indio. Es algo que no había mencionado antes, ¿no? Pero este bárbaro de rostro feroz es presentado como un indio también. Y un poco más adelante en las elegías también vamos a encontrar la imagen de una turba que se aproxima a una localidad, probablemente estas mismas localidades que está mencionando Molina, ¿no? Para prenderle fuego. Y se los de aquí para que lo vean rápidamente. Ahora veo que muchos vienen hacia mí desde el campo y que poco a poco caminan hacia adentro en silencio. Aleja, dije temblando entero, a estos campesinos, aléjalos para que no saqueen y prendan fuego nuestras casas. ¿Qué hace este rústico? ¿Qué quiere esta caterva tan silenciosa? ¿Es acaso la ensangrentada turba del lago Aqueronte? Eso a propósito entonces de la presencia del otro aquí. Cambiando ahora, yendo un poco más allá, mencioné antes que hay toda una tradición de textos poéticos en torno a la enfermedad,
¿no? Pero que tienen un carácter más técnico que esta obra. Aún así, ello no quiere decir que yo pretenda leer De Peste Variolarum al margen de una dimensión científica, que por lo demás es un término bastante jabonoso en esta época, sino todo lo contrario. Bien, creo que el texto tiene muchas pistas que darnos en este sentido. Basta con volver a los títulos, ¿no? de los distintos elementos del corpus. Vemos que coinciden bastante con textos médicos de la época. Esto da cuenta de una observación atenta por parte de Juan Ignacio Molina. Y si, por ejemplo, miramos un texto como la disertación físico-médica de Francisco Gil, ¿no? Es algo posterior, de 1784, pero más interesante todavía, ¿no? Reconocemos estos síntomas y estos tratamientos, ¿no? Horripilaciones, calentura aguda inflamatoria, el dolor de cabeza, sueños turbados, ¿no? Que sería aquí lo que está representado en deliria, bueno, dice aquí delirios, náuseas y vómitos, y luego habla de los tratamientos que hay que seguir, ¿no? Cuyos síntomas obligan a hacer prontas y copiosas evacuaciones de sangre, ¿no? Todo esto para evitar la inflamación. Y al final, en todo acontecimiento, se procurará mover el vientre a los enfermos con lavativas emolientes y atemperantes. No es precisamente agradable hablar de todo esto, pero bueno, el texto es así. Y al mismo tiempo entonces encontramos versos que nos dan algunas luces acerca de la situación sanitaria en Chile. La voz del enfermo nos permite tener una idea de cómo se realizaban las prácticas médicas asociadas a la viruela en este país. Ya hemos visto algunas, ¿no? De estas descripciones, y agrego esta crítica al procedimiento de la sangría, que además va acompañada de una visión totalmente idílica de la medicina natural. Ya vimos la crítica, ¿no? Bueno, que está al final aquí también, y dice: no hay mejores remedios que los que enseña la naturaleza. El que quiera los encuentra apropiados en todos los campos. No es necesario cumplir con un precio. Al que los busca, les son dados sin pagar. De esto siempre proviene una salud vitalizadora. Demasiado cercana a la barbarie parece la medicina, que teñida con sangre cura las graves enfermedades. Y los antiguos vivieron por largo tiempo casi siempre sanos, y no les fue conocida esta tortura. Y este fragmento aparece a continuación de la sección relativa al barbero que vimos antes, ¿no? Entonces, por una parte está la crítica al indio, o el hecho de asociarlo a la figura del barbero, pero por otra parte hay que entender el barbero en sí mismo, ¿no? Esta figura de la medicina que estuvo presente hasta el siglo XIX, incluso en Europa, ¿no? Que ellos tenían muchas actividades a cargo, y que recién con esta idea de las policías médicas, en fin, va a haber un mayor control de su trabajo, y posteriormente una desaparición. En fin, o sea, claramente en Chile esto es algo que todavía estaba en boga. Y luego algo que quizás les va a gustar también, una alusión a las hierbas, ¿no? Pero aquí a las hierbas en términos negativos, o sea, estaría del lado del barbero, ¿no? Ya vimos que la presentación al médico está llena de rechazo, ¿no? Pero además aquí se alude a las hierbas que usa, ¿no? Acude un médico de la tuerta raza de los cíclopes, que cura todos los males con sus buglosas, ¿no? Y luego le va a decir: llévate tus buglosas lejos de aquí. Hasta donde he podido averiguar, es una planta de flor azulada, ¿no? Espero que la foto corresponda con lo que estaba pensando Molina en su momento, ¿no? Muy vellosa, de hojas alargadas, que hasta el día de hoy se utiliza con fines medicinales, y que de hecho forma parte del catálogo de la botica de los jesuitas al momento de la expulsión, ¿no?
más allá de lo ciclópeo de la persona, bien, y a las críticas a su procedimiento, Molina no da más informaciones acerca de la persona, de este médico. Podría tratarse de Ignacio de Jesús Zambrano, bien, un médico que había obtenido su grado de bachiller en Lima y luego el de doctor en la Universidad de San Felipe, y que fue médico a sueldo del Colegio Máximo de San Miguel, de los jesuitas en Santiago. Pero aquí viene una parte de suspenso, porque esta historia tiene un giro, bien, y aquí sí me interesa muchísimo la segunda versión de estas elegías, porque en la segunda redacción, bien, en una elegía que es más o menos el equivalente a sed, encontramos un agradecimiento a un tal Bankerman. Bien, y pone en una nota al pie Chirurgus Germanus, o sea, cirujano germano. Y bueno, se trata, por lo visto, del hermano Ludwig Karl Bankermann, que había trabajado en la botica de la Compañía de Santiago. Bien, y esto es sumamente interesante porque ¿por qué le da las gracias a él? Bien, y esto porque, como deducimos de la primera versión del texto, a Molina lo trataron con la llamada terapia cálida, que era una terapia que suponía que a la persona había que llenarla de cobertores para hacerla sudar, cerrar la habitación, que no entrase aire fresco, sacar todo lo que pudiese tener en el interior del organismo, como hemos visto, alimentarla muy poco, en fin, ¿no? Es una de las dos posibles terapias que existían para la viruela en esta época. Y Bankerman, en cambio, lo que habría hecho es todo lo contrario, ¿no? Darle de comer a este enfermo, permitir que se abrieran las ventanas, en fin. ¿Ya? Entonces, es interesante, no trata directamente acerca de eso, pero podemos ver entonces ciertas marcas en el texto de esta situación sanitaria, y hay otros versos también muy interesantes que hablan de creencias en torno a esto. Bien, el temor frente a una pústula que en lugar de romperse hacia afuera, se rompe hacia adentro, o el hecho de que una parte del cuerpo da sangre roja y otra parte del cuerpo da sangre negra. Bien, entonces pareciera ser que si bien la primera motivación de este texto es poética, no parece ser ni por cerca la única, ¿no? De Peste Variolarum es un texto donde confluyen tradiciones, donde la elegía se mezcla con el poema didáctico, creo yo, ¿no? Aquí de Rerum Natura, una vez más, es un referente, pero hay que recordar que en el siglo XVIII los jesuitas escribieron poemas didácticos para todo. Bien, poema didáctico acerca del chocolate, poema didáctico acerca del tabaco, en fin, en general en hexámetros. Las elegías son endísticos y es un género algo distinto, pero yo creo que aquí hay una influencia muy fuerte. Y eso quizás justificaría también que haya algunos fragmentos que son mucho más cotidianos, ¿no? que son muy, muy simples, muy cercanos a la realidad, como este de aquí, que es uno de mis favoritos, a decir verdad, no tanto en términos poéticos, pero por la imagen, ¿no? Del enfermo quejándose por el alimento que le dan. Y dice, un platillo de caldo malo es todo el alimento, me sirven 2 veces después de pedirlo insistentemente, con gran súplica. Luego le agregan una pata de pollo sin piel, y muchas veces sin carne, ya que se sale por causa de la piel, ¿no? O sea, poéticamente es mucho menos afortunado, yo lo sé, pero el toque de realidad es hermoso, ¿no? Y que, si me permiten un anacronismo, son fragmentos donde la descripción de la enfermedad es mucho menos romántica. Y bueno, ya cerrando, un último aspecto que me parece importante mencionar, es que el imaginario piadoso también está presente en la obra, ¿no? Pero la lectura desde esta perspectiva no sucede del todo sin tensiones.
¿no? El texto contiene invocaciones a la Virgen que ruegan y agradecen la salud, pero al mismo tiempo he extrañado mucho referencias a los padecimientos de Cristo, ¿no? Que es algo que uno podría hacer esa comparación, o que la enfermedad pueda deberse a un castigo de Dios. Ya vimos que hablaba, yo no he hecho nada para que un Dios me castigue, pero eso es en el contexto de la mitología clásica, entonces uno podría discutir un poco ese fragmento. Y más todavía me ha llamado la atención el hecho de que el deterioro del organismo y la posibilidad de la muerte y de un juicio son enfrentados con una actitud que no es para nada serena, bien, con una suerte de rebeldía que exalta el valor de la vida, que exalta el valor de la salud, y de hecho al final el hablante recuperado se presenta como Victor Mortis, como un vencedor sobre la muerte, a diferencia de un compañero de él que no ha tenido la misma suerte, ¿no? Entonces me da la impresión de que ciertos rasgos protoilustrados ya pueden encontrarse así, con todo lo discutible que un término como este pueda hacer. Y ya entonces, a modo de conclusiones de cierre, ¿no? Debo confesar, ¿no? Que en un principio este texto llamaba mi atención sobre todo porque estaba escrito en latín, sobre todo por los dísticos, ¿no? Una perspectiva bastante acotada, lo sé, no por ello menos fascinante, pero acotada frente a las incontables posibilidades de lectura que vemos y que surgen a medida que uno profundiza en estos versos, y ojalá que haya podido transmitirles algo de ello, de cómo Molina hace una construcción poética de la enfermedad, pero también de la situación sanitaria de su tiempo desde las emociones, y entendiéndolas no como un agregado, sino que como una parte inherente a la enfermedad. Y la humanidad de estas descripciones nos hace parte, ¿no? de una comunidad sensible. Cierro con el mismo fragmento con la referencia al mismo fragmento del principio, con esa idea de Susan Sontag de una ciudadanía de otro lugar al que tarde o temprano todos vamos a pertenecer, tarde o temprano todos pertenecemos, y también remito a un texto de Joanna Burke acerca del carácter social del dolor. Este carácter social que puede despertar experiencias comunes y que puede generar respuestas afectivas que facilitan la interacción social. Es decir, cómo la enfermedad me permite dialogar con otros y en este caso me permite dialogar con el pasado. Eso es. Perdón si me he extendido demasiado. No, nada, muchísimas gracias, María José. Vamos, ha sido increíble, sobre todo, vamos, no sé hasta dónde llega la calidad de los versos de Molina, pero, o sea, yo creo que hay mucho también de la traducción que has hecho tú. O sea, enhorabuena porque me parece un trabajo magnífico. Y bueno, increíble también porque nos has dado esa otra perspectiva, ¿no? que nos faltaba. Si hemos ido partiendo de la visión del médico o del practicante, pues ahora nos ponemos en la perspectiva del paciente, ¿no? Con esa autopatografía, me encantó también el nombre. Y nada, abrimos si queréis el turno de preguntas. Yo tengo varias, pero si alguien se anima. Bueno, si no, empiezo yo. Me interesaba cuando mencionabas, ¿no? cómo introduce la idea del otro, de la otra edad, para poder hablar de la medicina, pero en este caso de la medicina europea. Es decir, que me resulta chocante que para criticar la medicina europea precisamente utiliza como la imagen del bárbaro y de la barbarie, ¿no? Frente a lo que sería la medicina natural, pero no sé si él en algún momento señala algún tipo de medicina nativa o de medicina utilizada por nada. O sea, cuando habla de medicina natural tenemos que imaginar como más bien medicina de la edad de oro o algo por el estilo, ¿no? Casi.
Sí, sí, exacto. O sea, yo creo que aquí es esa idealización, ¿no? Idealización del mundo clásico, de esta visión de la medicina hipocrática, ¿no? De que las enfermedades se curan solas, pero no va más allá de una idealización. Claro. Y aquí se juntan unos planos bien interesantes, ¿ah? Que yo no he podido profundizar más. Ahora, claro, yo sé desde la perspectiva de todo lo que hemos conversado en este seminario, quizás este texto es menos interesante, ¿no? Porque incorpora menos esa medicina tradicional o medicina indígena, en fin, pero aquí entra una tercera dimensión, y que es la dimensión de esta medicina traída por el Chirurgus Germanus, ¿no? Porque en el fondo estaría en un primer nivel estos barberos, ¿no? Barberos indios, que bueno, que mal están haciendo lo que les ordenan hacer, ¿no? Luego tenemos este nivel del médico, supuestamente, ¿no? Hasta donde he leído y hasta donde he podido deducir de este médico de apellido Zambrano, ¿no? Y luego llegaría esta otra medicina, que le está diciendo que está sobre reaccionando y que está llevando a cabo procedimientos excesivos y que más lo que dañan al cuerpo que otra cosa. Y bueno, no sé si esto es algo que voy a poder llegar a desarrollar, pero en algún momento pensé que a lo mejor esto también tiene que ver con el avance temporal. O sea, estamos a finales del siglo XVIII, en la segunda versión, ¿no? Cuando se habla de Bankerman. Y otra cosa, que no estoy segura, pero he llegado a pensar que incluso podría haber algo de disgusto contra el contexto español, ¿no? Y que entonces, desde Bolonia, desde el exilio, insertó a este médico germano. Pero son suposiciones solamente, o sea, sinceramente aquí no estoy del todo segura No, con lo porque que estoy esa diciendo. segunda versión decías que está escrita desde Bolonia, ¿no? A diferencia de la primera que fue. Se piensa, claro, se piensa. Tengo argumentos en términos de extensión, en términos de elaboración, de que sí, de que es posterior. A pesar de que hay un problema, porque menciona como fecha en el manuscrito 1760, pero eso aparentemente es un error, o sea, un mal recuerdo. La otra tiene como fecha 1761, ¿no? Y claro, hay muchas cosas que hacen pensar que lo escribió Molina desde allá. Pues no sé si... ¿Podría hacer una pregunta? Marco, sí, claro. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días para todos. Muchísimas gracias para María José Breñas. Excelente ponencia y sobre todo que trata un tema tan poco tratado, ¿no? Valga la redundancia. Siempre olvidamos el siglo XVIII y siempre se agradece cualquier aportación que se haga al respecto. Definitivamente yo también creo como ella, si uno se pone a leer a los jesuitas en el exilio, no sé, el autor que ella trató, Clavijero, su historia antigua de México, Velasco sobre su historia de Quito. Entonces, cuando uno lee en su totalidad ese corpus literario, uno se pone a pensar por qué Latinoamérica no está gobernando al mundo, ¿no? Y en ese sentido, también algo que yo he identificado en los textos de los criollos, pero un siglo antes del que ella está estudiando, es que hay mucha competitividad entre los virreinatos, concretamente el virreinato de la Nueva España y el virreinato del Perú. En su ponencia me vino mucho a la mente el caso de un autor que que ya se presentó, Francisco de Florencia, cuando habló sobre este texto, la devoción del Arcángel San Miguel, y en ese texto critica mucho a otro criollo nacido en el Virreinato del Perú, que se llama Fray Antonio de la Calancha. Él es agustino, nacido en Sucre, lo que corresponde a Bolivia, pero bueno, el otro gran virreinato, el peruano. Entonces primero le aplaude, le dice, bravo por ti, que criticaste a Hipócrates, que se equivoca rotundamente en que las aguas nacidas en la parte más tórrida de la tierra son enfermizas, nada de eso, son aguas sanas. Pero muy malo por ti, por decir que las aguas de Tlaxcala, o sea, de mi tierra, el criollo de la Nueva España, de mi tierra, causan enfermedades.
te equivocas, y le empieza a decir una serie de argumentos retóricos, por supuesto, desde que no conoce la lengua náhuatl, no sabe que el río donde se bañan los tlaxcaltecas no significa que produce sarna, sino que son distintas terminaciones en lengua original, con lo cual es una lengua muy buena, y que le disculpa su error, porque al final de cuentas cada uno quiere que las cosas de su propia tierra sean las mejores del mundo, ¿no? Entonces mi pregunta para María José sería si ella en el texto que está trabajando en Molina ha identificado esta competencia entre criollos para tratar de mostrar a Europa, porque ese es el propósito, mostrar a Europa cuáles son los virreinatos, el que tiene las mejores tierras desde un punto de vista natural, como es el que se estudia ahora, o providencialista, como lo hizo Francisco de Florencia. Esa sería mi duda. Sí, por lo menos en esta obra, ¿no? En estas elegías, lo que vemos son esos versos destinados a celebrar su tierra, ¿no? Destinados, como les comentaba, a mencionar cada uno de los ríos, de lo que es la séptima región, ¿no? A celebrar las montañas, en fin. Pero claro, Molina luego, desde Bolonia nuevamente, ¿no? Cuando escriba sus dos ensayos, su ensayo de la historia natural, su ensayo de la historia civil, claro, ahí va a entrar en una discusión, ¿no? Una discusión que yo no conozco en profundidad. Bien, porque no es que haya trabajado a Molina en todo su espectro, no lo he trabajado tanto como naturalista, ¿no? Pero él ahí sí iba a entrar en un no sé, bueno, enfrentamiento respecto de ciertas teorías, ¿bien? Tengo entendido que va a ir en contra de Pau o en fin, pero claro, o sea, no, más allá que eso no podría decir, ¿no? Que Chile es mejor que otras tierras, en fin, eso es algo que desconozco, pero sí que lo sigue celebrando. Ahora, recientemente leí un artículo que se aleja nuevamente, pero que habla de Molina en este contexto, y diría que Molina ya a estas alturas incluso empezó a ser un prerromántico, ¿no? Y que su defensa de la naturaleza, o sea, en términos de fecha no me cuesta creerlo, porque de Goethe se dice que es clásico, que luego es prerromántico, romántico, ¿no? Entonces aquí pasaría algo parecido, pero que su defensa de las tierras es una defensa más estética, en fin, más emocional, y que de hecho es lo que vemos aquí. Creo que no respondo a la pregunta. No, al contrario, sí que te respondes, Marcos, y yo creo que es completamente nuevo, no sabía que se veía como un prerromántico, y en ese sentido es una idea muy bonita. Sí, o sea, no sé si estar de acuerdo, simplemente cuento que lo leí recientemente. Para mí, claro, yo creo que más bien son espíritus que sienten una atracción por la naturaleza, ¿no? Claro. Y estés en la época que estés, vas a tender a manifestar eso, pero de ahí a llamarlo parte de una corriente romántica, en fin, ya es otro tema, ¿no? Pero sí me gustó, perdón, Marcos, sí me gustó que se planteara esto de la emocionalidad de este autor, y que no necesariamente era con fines, como les mencionaba, ¿no? De hacer textos totalmente técnicos. Así. Los ensayos sí lo son más técnicos, pero esto otro quizás tiene mucha fuerza también, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, yo querría darte las gracias, María José. Ha sido interesantísimo. Yo conocía tus estudios pero sobre este autor, pero nos has ofrecido un panorama muy completo, muy detallado, muy claro. Creo que es un testimonio fascinante que no podía faltar en este seminario. O sea que en ese sentido
no tenías por qué tener miedo ni nerviosismo, y creo que encaja perfecto en bueno, la finalidad de este encuentro, que era observar la enfermedad desde el otro lado. Creo que se ha dicho también aquí, desde el lado del paciente, no solamente desde el lado del médico, del observador, del científico, sino también de aquel que lo sufre. Y bueno, como testimonio escaso, como decías, ¿no? es brillantísimo. Y además creo que, bueno, es muy interesante todas las propuestas que el texto mismo hace en torno a la enfermedad. Tú hablabas de este encuentro entre la emoción, las emociones y la patología, ¿no? O sea, cómo la emoción se convierte en parte de la sintomática patológica de la viruela, ¿no? Hay otro detalle que a mí me ha llamado muchísimo la atención, y sobre el que quería preguntarte, que es ese capítulo, que es esas estrofas dedicadas a los delirios que se padecen, ¿no? No sé si hay tantos tratados médicos en los que se tenga en cuenta el delirio como parte de los síntomas propios de la enfermedad, ¿no? Creo que incluso se podría considerar también un rasgo romántico ahí, ¿no? Esta escucha a las terribles pesadillas que la enfermedad produce, y que en este caso además yo te quería preguntar por si menciona otros delirios de otro tipo, porque el que tú no sabías, el ejemplo que nos has ofrecido, es un delirio encima nacionalista, o sea, criollista, ¿no? Le da por hablar, o sea, con el problema con el mundo francés. Es decir, que tú lo has enlazado muy bien con esa posible condición procriolla, ¿no? O claramente criollista del autor, ¿no? Quería preguntarte por los otros delirios, si existe más, si él cuenta más, qué otros ejemplos hay, y bueno, y subrayar eso, ¿no? Que constituye una parte importante de la descripción de la enfermedad, ¿no? Y ¿No? creo que inédita, que inaudita. Habría que mirar otras patografías y sobre todo también otros tratados médicos, a ver si en alguno consta: esta enfermedad da mucho delirio y el delirio tienes un problema nacional, ¿no? O sea, habría que... Es fascinante, ¿no? Que el tipo se autodiagnostique de tal manera que hasta cuente que ha soñado, ¿no? Exacto, sí, bueno, aquí Sarisa se ríe, ¿ah? Porque cuando hemos hablado de este texto también me ha insistido mucho en esta elegía, la de los delirios. Yo, que soy más concreta, es la que más me cuesta, bien, porque se va muy, muy lejos. Es una elegía en particular, ¿no? Hay otros fragmentos, bueno, la sed lo hace ir por todas estas tierras, pero la elegía misma de los delirios, los temas que aquí la estoy repasando ahí para mencionártelos, Esperanza, habla de ser llevado de un lado para otro, bien, de que te trasladan para aquí, para allá, que estoy en el foro, que estoy con el gentío, que se burlan de mí, bien, el yo poético como objeto de burlas. Luego habla del agua que pasa por debajo de su cuerpo, ¿no? Cosa que uno podría imaginarse para un enfermo que está con una fiebre muy alta, ¿no? Y luego, bueno, viene este supuesto ataque de estos bárbaros, de estos que yo opté a todo esto finalmente por traducir como campesinos, ¿no? En esta parte, y luego este combate que le dedica, yo les coloqué un fragmento muy pequeño, pero le dedica bastantes versos a esta batalla, ¿no? Al ruido de trompetas nuevamente, a este corcel blanco de huellas negras, en fin, y entonces a esa discusión por el quién es, ¿no? Eso es muy bonito, es muy interesante cómo esta elegía termina en esa discusión de quién soy. De hecho, yo al comienzo me descolocó, no entendía bien por qué estaba esto aquí. Y en cuanto a los tratados, efectivamente, o sea, bueno, el tratado de Hill que yo les mostré habla de los delirios, ¿no? Habla de las ensoñaciones, pero
pero es un tratado de 1784. ¿Mm? Entonces, algo que yo no he hecho y que me lo voy a dejar como tarea porque me parece importantísimo, es ver en tratados previos qué tanto se habla de estos delirios. Eso creo que es muy, muy valioso, que es una idea interesantísima. Y por otra parte, esta idea de la emoción como parte de la enfermedad, ¿no? Que es algo muy, muy tardío, ¿no? Pero que hoy en día lo consideramos algo sumamente relevante, ¿no? Hoy día exigimos a un médico que sea empático, le exigimos que nos entienda como personas, y de lo contrario decimos, no, este es un médico inhumano, ¿no? En fin, creo que son ideas muy, muy interesantes, sí, y que hay que profundizar en los tratados. Y además es aquello que es la piedra de toque del yo poético, sufriente, paciente, porque el delirio no lo contaría el médico no experimenta el delirio. Es decir, hasta ese punto todos los demás síntomas los puede contar un médico, haciéndolos pasar por un yo, ¿no? Como personal, ¿no? Como sujeto de todo eso. Pero la parte del delirio es aquello que indica que el que escribe lo sufre, ¿no? Que el pathos es el sujeto que describe, ¿no? Es el elemento que testifica, ¿no? O sea, que sí es creo que con Sarisa estoy de acuerdo en que es un tema, es un momento interesantísimo del poema. Yari Pérez Marín tiene una pregunta. Hola. Hola, Me ha encantado tu presentación, ¿no? Aprendí muchísimo y de aquí, ¿no? Tomando notas con la asignación de todo lo que me tengo que leer. Pero me interesó mucho la sección donde hablabas de esto de la autopatografía, ¿no? De la diferencia en el uso del yo, y quería invitarte a pensar un poco, no sé si estarías de acuerdo, ¿no? Porque el tema, un poco el enfoque que le das hacia lo chileno, ¿no? Y todavía no quiero entrar en el anacronismo de lo latinoamericano, pero como sabes, parte de lo que me interesa a mí personalmente es pensar estas cosas dentro de un contexto que no sé, que todavía no se da por vencido en esto de lo latinoamericano. Y me estaba tratando de pensar en otros momentos donde eso ocurre en textos, ¿no? Que vienen de la región. Pensaba precisamente uno de los autores de los que hablé yo, que sobrevive a la chapetonada, y hablaba de ese momento, ¿no? También, o sea, ¿en qué momentos he visto yo antes a un médico, o con un lente desde el punto de vista de la medicina, que habla sobre su cuerpo enfermo y sobre lo que padece, ¿no? Y que lo sobrevive? Entonces pensaba, pues primero en lo singular de tu caso, y qué otros vínculos puede tener con otros espacios de representación latinoamericana. Se me ocurrió, por ejemplo, ese texto que yo trabajo, pero pensé mucho en los exvotos, ¿sabes? ¿No? Exvotos que dan testimonio de que se sobrevive a la medicina y que tienen ese aspecto pictórico y también lingüístico a veces, ¿no? Donde explican, a veces son cosas muy dramáticas y muy sangrientas también, ¿no? No pensaba en algunos que se me ocurren, y que de la época también pues están más cercanos a tu periodo que un texto como el de López Hinojosa, ¿no? Porque por las fechas, ¿no? Y no sé, también me hizo pensar en otras resonancias que ya son, ahí sí es más aventurada, porque voy con el anacronismo incluso más allá de lo romántico. Algunas cosas que leía sonaban a Quiroga, ¿no? Es casi totalmente de la ficción, pero claro, ahí con el beneficio del narrador omnisciente, que puede meterse en la sensibilidad de ese cuerpo del personaje que siente esa transformación, pero que puede salirse porque es un personaje de ficción, ¿no? Así que un poquito, es como comentario, pregunta, pero ¿ves tú algo aquí, un perfil quizás local, un perfil latinoamericano en la manera en que se entra en ese tema, ¿no? Esa autopatología? No sé, como que quiero saber un poco más de dónde sitúas tú a este autor en ese contexto más amplio latinoamericano. Sí, no, excelente lo que indicas, Yari, lo de los exvotos me parece, no se me había ocurrido, y lo encuentro notable, ¿no? De hecho, es tan bonito, ¿no? Ver esta combinación entre imagen y texto, y tan, no sé cómo llamarlo, pero son tan concretos a veces. La verdad es que no es un ejercicio que haya hecho hasta el momento, bien, porque bueno, en buena medida
he tenido que concentrarme en la transcripción, en la traducción, ¿cierto? Que de por sí ya son labores bastante demandantes, pero bueno, cuando esté el texto ahí, yo creo que hay que hacerlo. Bien, hay que buscar otras referencias. De hecho, de ahí te voy a escribir para pedirte tus sugerencias para comparar. Ahora, ¿hasta qué punto la descripción de la enfermedad misma, bien, es característica de lo americano? Bueno, la verdad es que no lo he estudiado, pero quizás por ser un poco más patética, ¿no? Uno podría pensar eso. Esta descripción que yo digo tan emocional, a lo mejor ese es un rasgo, versus un texto, no sé, que podría ser más frío, concentrado en ciertos detalles, ¿no? Pero es difícil saberlo, y sobre todo contextos de la época, ¿no? Y luego está este problema de lo que les contaba en un principio, ¿no? Lo que menciona Shackleton de la autopatografía, porque él documenta montones de textos acerca de la viruela entre 1660 y 1820, ¿no? Pero de todos esos textos, solo 2 son en primera persona, ¿no? Y de hecho, algunos de ellos son en primera persona, pero lamentándose por la enfermedad de otro, ¿no? Entonces tampoco me sirven tanto. ¿Mm? Una cosa que sí hay que destacar, y es que Molina no era médico, ¿no? O sea, es un muchacho cualquiera al momento de escribir esto, con curiosidad científica, eso está claro, eso no cabe duda de ello. Y bueno, y se dice, ya, pero no he podido comprobar esto, por eso tampoco lo incluí como parte de la ponencia, pero se dice que él habría ido a comprar la enfermedad, ¿ya? Es decir, no sé si les suena esta idea de la compra, pero una de las maneras, así como hoy en día me hablan de la inmunidad de rebaño, ¿cierto? Que lo mejor es que todos nos peguemos en fin, entonces uno iba y estaba con los enfermos de viruela para pegársela, ojalá, con aquellos enfermos de viruela de una versión más suave, porque a todo esto son 2 los virus de viruela, la minor y la mayor, ¿no? La mayor es la que mataba más gente, qué sé yo, y luego había una versión más suave. Y él habría ido entonces porque quería enfermarse. Ya, en fin, fui por las nubes con mi respuesta, Yari, pero nada, recibo el llamado a pensar eso, y creo que es súper relevante. No me atrevo en este momento a decir sí, es absolutamente americana la manera de poetizar la enfermedad, ¿no? Lo único que me atrevo a decir en este momento es que hay versos que a veces no son exactamente los que están ligados con la enfermedad, sino que con otras cosas, ¿no? Los que sí nos hacen percibir esta perspectiva americana. Yo creo que después también por lo que decías de la ausencia de una noción de castigo divino, como que un Dios que está de tu parte, por eso es que me recordó el tema de los esbotos, donde la manera en que se plantea es como ¿no? los santos y Dios como aliados al vencer la enfermedad, y no como una cosa que quizás venga de tradiciones cristianas de otros lugares, pero no desde un sentir ¿no? más local. Pero fascinante, me ha encantado tu presentación, gracias. Gracias. No sé si una línea latinoamericana, pero quizás sí habría sí pensar un poco en esa conciencia criollista y en la escritura de esto como con la misma intención de ejemplaridad de toda la literatura del jesuita Expulso, realmente con una voluntad de defensa de lo americano, ¿no? O sea, el jesuita, estoy pensando también en Rafael Landívar, vender América, entonces vender también la experiencia propia
como una experiencia ejemplar y única de la enfermedad en un hombre, en un paciente, ¿no? Realmente, igual que nosotros no encontramos testimonios, probablemente Molina sabía que había pocos textos iguales al suyo, ¿no? Creo yo, que debería tener esa misma sentido de excepcionalidad ejemplar con la que otros jesuitas expulsos dentro de una voluntad criollista están escribiendo, ¿no? De defensa de una americanidad que es capaz de dar al mundo ese tipo de testimonios. No sé si por ahí estoy a lo mejor sacando mucho los pies del plato, Yari, no sé. Pero a mí me suena que por la conciencia criolla, ¿no? Que quizás sí se puede hablar ya de un espíritu latinoamericanista y un grado de diferencia latinoamericana, ¿no? Yo, paciente latinoamericano, fuera de mi territorio americano, quiero demostrarle al mundo lo ejemplar de esta condición. Lo digo, ya digo, por otros jesuitas expulsos que tienen esa misma voluntad ejemplar, ¿no? De ejemplarizar una América que es capaz de dar esos testimonios, ¿no? No lo sé, y esa originalidad del espacio americano. O sea, Landívar, toda la defensa que Landívar hace es de la originalidad de los productos americanos, ¿no? Y esto yo creo que participa también de esa idea de singularidad, criolla o no lo sé. No, claro, yo creo que aquí, Esperanza, hay totalmente de acuerdo. Ahora hay que separar, ¿no? La primera redacción que habría sido escrita en Chile en 1761, o sea, muchos años antes de que sucediera la expulsión, y luego la segunda redacción, ¿no? Esta que está incompleta, que creo que de todas maneras puede leerse desde la perspectiva que tú mencionas. O sea, de hecho, a mí me parece notable que Molina se haya quedado con este poema de juventud, ¿no? Un poema de esos que los hacían escribir cuando jóvenes, ¿no? Que se haya quedado con este poema y que lo haya considerado digno de una nueva versión. Exacto. Y es una versión considerablemente más extensa. O sea, a mí no me sirve tanto en este momento porque está incompleta, en fin, y porque a mí me interesa también, y esto tiene que ver con lo que tú mencionas, con el hecho de que probablemente, ¿qué le pasó a Juan Ignacio Molina? Le dijeron, usted como tarea escolar tiene que escribir, no sé, por lo general se escribían textos de carácter, pequeñas épicas, ¿no? En hexámetros, en fin. Y de pronto él debe haber pensado, a ver, pero ¿qué puedo escribir que sea realmente propio de una elegía, ¿no? Una elegía que es este género donde Ovidio ya llora desde el Ponto, donde están los Guetta, y bueno, habla de enfermedad, Ovidio también, por lo demás. Y entonces tiene que ver, bueno, la enfermedad, eso es algo, y quizás no era algo tan esperable, ¿no? En su momento. Todas estas son elucubraciones, o sea, no puedo tener ninguna seguridad al respecto. O sea, que en esta primera versión él hubiese creído que había algo de originalidad en tomar este tema, ¿no? Y si tomo este tema y lo presento desde el yo, porque además no es un poema didáctico, ¿no? No es el poema así acerca de, no es eso, no es sífilis de Francastoro, sino que es lo que yo viví. Y bueno, y luego entonces estaría esta segunda parte. ¿Por qué vuelvo? ¿Qué me hace especial a mí que vale la pena hacer esta otra versión? Y ya, bueno, y aquí sí que esto ni siquiera debería quedar grabado, pero pienso que por lo pronto hasta podría haber circulado un poco este poema o esta idea del poema de la viruela de Molina, ¿no? Varis que les mencionaba yo, ¿no? De Batso Kopman, que fue editado hace poco por un gran neolatinista que es Dirk Sacré, es de 1783, ¿no?
Entonces, no sé, yo digo, bueno, ¿y qué tal si a lo mejor hubo alguna noticia? Si sabemos que las redes de comunicación jesuitas, pero bueno, ya, insisto, es solamente una locura así, defendiendo a mi autor y dándole importancia. Yo aprovecho un huequito, Yari, que era lo que te iba a preguntar. Si, bueno, Yari, en primer lugar, María José, que vamos, encantada, porque además, sobre todo, es un tema que no es nada grato. Nada, yo estaba pensando, pobre mía, lo que se habrá tenido que tragar, ¿no? De pústulas, de puses y de todo, ¿no? Y que nos lo has traído con una viveza y con una emoción y con una empatía para con el texto, que no te digo yo que me entraran ganas de comprar la enfermedad, que no, pero no, pero que sí no lo has transmitido con una viveza que se agradece mucho. Además, sobre todo, lo que tú dices, pues primero para textos neolatinos que de per se no son nada cómodos, ¿no? Y luego también pues con una temática que no es nada grata, ¿no? Y además me parece que, bueno, la selección que nos has ofrecido, tengo muchas ganas de que lo termines, de que lo publiques y de que nos lo digas, porque de verdad que da muchísimas ganas de leerlo. Y sí, era una curiosidad que me había quedado, ¿no? Si tenías noticias, lo has dicho ya, de si el texto podría haber bueno, pasado por manos o algo cuando no, tanto allá en Chile como cuando llega, ¿no? Cuando ya está en Bolonia, ¿no? Y luego sí estaba, ¿no? Lo que te comentabas, pero sí estaba pensando, y que tú también lo has dicho ahora, para ver, ¿no? También las posibilidades de que haya marcas que de alguna manera incidan en ese criollismo, incidan en una conciencia, ¿no? diferente. Estaba pensando también en eso, la segunda parte, ¿no? O sea, quiero decir, la primera puede tener un sentido y un objetivo y unas causas, ¿no? Lo que introduce, las novedades, ¿no? Las variantes que introducen en la segunda parte pueden ser, ¿no? Las que marquen otras posibilidades, ¿no? Como sería probablemente una conciencia criolla mayor, toda la defensa efectivamente que los jesuitas expulsos, o que muchos jesuitas expulsos hacen, ¿no? Una vez que están ya en Europa, y entonces pues sí hay marcas también más contundentes de ¿no? De esa conciencia americana, de ese criollismo, pero lo que tú decías, ¿no? Eso tiene más sentido probablemente en la segunda versión, ¿no? Y que la primera sea una escritura, eso, pues de deberes, ¿no? De los deberes que te toca hacer, pero que haya conseguido también darle, ¿no? Una vuelta de tuerca, ¿no? Y encontrar la originalidad, ¿no? Una voz propia en algo que es arduo y seco y áspero, como pueden ser ¿no? La creación de estas elegías como retórica, ¿no? Como parte de los estudios, ¿no? de él como jesuita, ¿no? Entonces, sino que estaba pensando en eso, en la segunda parte, sí a lo mejor, ¿no? Que la viera o que buscara desde una perspectiva más criolla y menos, ¿no? Porque la enfermedad ya la has trabajado, ¿no? Ya la tienes en la primera parte muy bien trabajada, o sea que de verdad que muchas gracias por el texto, por el autor y por la pasión con la que nos has contado todo, de verdad que sí, ¿eh? O sea que, y también esa cosa pudorosa que has tenido, ¿no? En un momento determinado que has dicho, bueno, no os pongo imágenes de fotografía más cercanas, porque en fin, son muy digo, esta noche los delirios los tenemos nosotros, ya ves. Esta noche las pesadillas las tenemos los que estamos aquí, seguro, ¿no? Así que no, también agradecerte. Me ha gustado muchísimo la ilustración donde sacabas la viruela, ¿no? O sea, unos dibujos que era la viruela, ¿no? A lo bestia,
y la pequeña viruela, ¿no? Solo marquitas, ¿no? Que también me ha gustado mucho esa ilustración. Yo no sé si, Yari, si quieres... Sí. Bueno, Esperanza no tenía también otra... No, pero bueno, me da lo mismo. O sea, No, pero yo era... igual tenía, pero para responder a Evangelina, que era, en el fondo nos estaba... me perdí una parte, Evangelina, porque están haciendo algunos trabajos aquí en el apartamento del lado y nada, me puse un poco nerviosa, pero bueno, yo aquí va otra confesión acerca del carácter del texto, y es que tuve ganas de decir mientras estaba presentando el texto que me habría gustado más tener el papel de presentar textos de carácter satírico, ¿no? La parte cómica de la enfermedad, porque esto no tiene nada de divertido, sin duda, y es sumamente difícil, o sea, qué sé yo, lo que les leí del enema, ¿no? Pero... Y tiene unos versos peores aún, ya no elegí los peores, o la descripción esta de los gusanos, ¿no? En algún momento una colega historiadora del arte, Sandra Catino, me habló de un autor, Gaetano Giulio Zumbo, ¿no? Que tiene unas representaciones así que están entre la representación del cuerpo humano, Dios mío, lo que estudian los médicos, bueno, se me fue la palabra, es evidente, pero eso junto con la representación artística, ¿no? La anatomía, perdón, anatomía. Anatomía, sí. Una mezcla entre la anatomía, esta Sandra ahí, bueno, la anatomía con la parte artística, ¿no? Y claro, y son imágenes espantosas, y uno lo lee aquí y uno prácticamente lo ve, o sea, creo que eso está súper logrado. Y como decía antes, creo que sí, que esta segunda versión habría que leerla en profundidad para buscar a ese Molina más americanista, ¿no? Pero lo tenemos igual aquí ya está el germen, ¿no? Está el germen del que celebra el terruño, el germen del que dice soy chileno, ¿no? No puedo ser ni galo, pero no, oye, mira, español tampoco, yo hablo español, pero chilenus sum, bien, así lo dice el latín, entonces, en fin, creo que algo Sí. de eso hay. Yo una pequeñísima intervención al hilo del criollismo y ya damos paso a Yari. Por cierto, está Sandra Catino, si ella quiere intervenir, estaremos encantadas de escucharlo. Y Carlos Cabanillas nos dice que la parte cómica la va a hacer él, con Caviedes. Sí. Bueno, no, yo sí que encuentro, por ejemplo, en el tratamiento de toda la mitología clásica, la utilización de la mitología clásica para un tema tan desagradable, jamás se me habría ocurrido a mí considerar la enfermedad como una metamorfosis, ¿no? que convierte al individuo con esas, como va contando, esas pústulas, esos órganos deformados, ¿no? Esa audacia, por ejemplo, Colombi Monguió, y es un signo del tratamiento americano que se hace de la cultura clásica. Es propio solo del espacio del erudito, del sabio criollo. Solo el sabio criollo es capaz de hacer un trabajo con el mito tan audaz, ¿no? Para ella es una cuestión de grado, en realidad, o sea, difícil de detectar, porque es una cuestión, como tal, es una cuestión de grado. O sea, el juego con el mito también lo encontramos en Quevedo, pero para ella hay una audacia única, propia del erudito americano, que un grado de valentía o de subversión del mito que solo está en el espacio del erudito americano. Por ahí yo también encuentro, o sea, no sé, creo que es difícil encontrar a alguien que haya utilizado así la metamorfosis de Ovidio. También sería otro desafío, encontrar decidir que está viviendo un proceso de metamorfosis que podía haber narrado Ovidio y que se va a convertir en Monte, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Me parece, ¿no?
Sí, no, es notable, es notable. Y él dice, ¿no? Ya aparecerá otro Nazón, ¿no? Lo dice, esto que estoy viviendo yo es digno de que venga Ovidio y lo cante. Ahora, bueno, si ustedes buscan después, ¿ya? Imágenes de enfermos de viruela, es una metamorfosis y es terrible. O sea, es realmente espantoso. La viruela en sus peores versiones, bien, es una deformación total. La gente quedaba ciega. Ciega no solamente por efecto de la enfermedad en los ojos, sino que también era de tal manera, se producía de tal manera estas pústulas en el rostro, ¿no? Que quedaban cerrados, que quedaban sellados sus ojos. Entonces, bueno, también es una tarea que voy a tener que hacer, Esperanza, ver hasta qué punto se ha cantado esta enfermedad o alguna otra en términos de esta metamorfosis. La verdad es que no sé si me sorprende tanto. Yo diría que la viruela es eso, ¿no? Entonces, sí, no, o sea, es una metamorfosis, pero un texto clásico consagrado, las metamorfosis de Ovidio circularon masivamente, totalmente. pero era un clásico. Es un problema de decoro, utilizarlo para narrar una cosa tan física y baja como es una enfermedad corpórea, ¿no? Sí, por ahí lo percibo, ¿no? Entiendo, no, de todas maneras. Ahora, ahí hay un punto muy, muy bonito también, y es que tiene que ver con el género elegíaco, ¿no? Porque el género elegíaco es el que te permite a ti, el que te autoriza para hacer eso. Ajá. Es un género que te permite a ti bajar ese registro. Pero no, tienes toda la razón, ya está escrito aquí para una revisión. No, por favor, yo todo lo que puedan decirme es... Mira, tenemos a Yari y luego a Sarisa también. Yari, adelante. Mi pregunta es, bueno, en parte ya salió el tema, pero era precisamente sobre esto del tema del humor, ¿no? Porque me pensaba precisamente en Juan del Valle Caviedes y en la caracterización, ¿no? de dónde está, ¿cómo ves tú la presencia del sentido del humor en un texto que se supone que sea una elegía, ¿no? Entonces, la caracterización negativa de estas personas que representan la ciencia o la medicina europea, por así decirlo, están de espaldas a la medicina, o es como es un anti-science, ¿no? Stance, como lo que adopta, lo pone por oposición, o sea, es un rechazo a Europa o a la medicina europea a través, ¿no? de ese rechazo criollo. Y si hay alguna mofa, ¿no? de estos personajes, porque creo que las secciones que leíste de la crítica del barbero, no capté bien, estaba la del pollo, que era la cita del pollo y del caldo, que me pareció muy cómica, ¿no? Pero si hay también una crítica así de los representantes de esta medicina, o si es una crítica como más seria y un poquito para tener más información de ese proceso. El problema con la crítica es que siempre depende un poco del lector, ¿no? Está en el lector lograr identificar eso. Yo, al menos, desde mi lectura, no he sido capaz de leerla en una clave más de burla. En algún momento me lo cuestioné, ya eso lo acepto. Yo dije, no vaya a ser que Molina aquí nos está engañando a todos, a mí en primer lugar, y yo me estoy tomando todos estos horrores que él cuenta en serio, y quiso decir otra cosa, pero la verdad es que no creo. Bien, yo al menos no he sido capaz de leerlo en esa clave. Y los momentos más, si pudiera asociar momentos a una burla, ¿no? Sería este del pollo, que me encanta. O sea, sinceramente creo que es un fragmento notable. O sea, un pollo que además no tiene carne porque la piel se la sacaron y se llevó la carne, eso ya es hermoso. Pero claro, en esa misma elegía hacia el final, habla del custodio del pan, ¿no? Que tiene al pan bajo no sé cuántas llaves.
el momento que leí, cuando habla del barbero del enema y le dice, te voy a reventar algo en la espalda y te voy a moler la espalda a palos, ¿no? Que eso de moler la espalda a palos, por lo demás, es una imagen de la comedia latina que está presente ahí. Pero no sé, yo al menos no he tenido la sensibilidad para leer ni siquiera esos fragmentos en una clave más cómica. Y otros fragmentos no que haya encontrado hasta este momento. Tenemos, Sarisa, tu turno. Perdón, que tenía silenciado. Ajá. Sí, no, fascinante. Yo, como dijo María José, he leído el texto con ella, he tenido ese placer y sin embargo igual me pareció fascinante, así que también estoy esperando esa edición. Me surgió la pregunta cuando Esperanza ponía el tema del delirio, que es una parte realmente súper curiosa y que dan muchas ganas de entrar en esa parte del texto. Si el texto en latín hace pensar en un delirio despierto o durmiendo, ¿no? Eso te quería preguntar. Y esta, no se me había ocurrido todavía, pero cuando escuchaba hablarte hoy de cómo termina preguntándose quién es, me recordó algo que quizás no tenga nada que ver, lo más probable, pero me recordó a Don Quijote tras su crisis en la cueva de Montesinos, que también es un sueño, ¿no? Y que le da lugar a todo ese drama de saber si fue cierto o no lo que soñó. No sé si crees que podría hacerse alguna relación remota. Sí, no, del Quijote no me atrevo a hacer ningún comentario, pero con respecto a los delirios, vaya, no es una pregunta fácil, ¿no? Pero todo apunta a que son unos delirios despiertos, porque él en otro momento dice que no puede dormir, ¿no? Entonces, claro, es esta locura. Ahora, no sé si pueda determinarse tampoco. Yo creo que son unos delirios entre dormidos, entre despiertos. En fin, creo que, o sea, o yo al menos es algo que difícilmente puedo determinar. Pues no sé si hay alguna otra pregunta por aquí. Yo tenía una pregunta también corta y era sobre esos textos, esas autopatografías, ¿no? Escritas en inglés. ¿Sabes qué tipo de textos son? O sea, ¿son también textos poéticos o también, no? Sí, son todos textos poéticos. De hecho, yo después les puedo mandar la referencia, ¿no? El libro se llama Smallpox and the Literary Imagination, o sea, trata acerca de literatura, ¿no? Aquí lo tengo ahí a mano. Luego les mando la referencia, ¿no? Son todos textos de carácter poético y hay algunos muy interesantes, pero son mucho menos científicos. O sea, imagínense lo extraño de lo que estoy diciendo, ¿no? Porque yo he venido a plantear que aquí la emoción versus el tratado técnico científico, y luego les digo que estos otros textos son menos científicos, porque es más que nada el sufrimiento por la muerte de alguien, pero no hay una descripción. O sea, yo a partir de esos textos no me puedo hacer una idea de las fases de la viruela, por ejemplo, o de su tratamiento como en este. Pero sí, es eso. Todo comenzó porque buscando acerca de enfermedad y literatura, esos asuntos. O sea, a quien esté interesado le puedo mandar alguna bibliografía al respecto. Perfecto, gracias.
Yo sí que había una cosa que quisiera que a lo mejor que quizá explicaras un poco, porque no sé si lo he entendido bien. Cuando hablas de esa performativa cultural y esa práctica jesuítica de dominar las pasiones a través de, bueno, de su puesta en escena, no sé si he entendido que quizá este texto tenía esa intención. Podía ser una especie de pedagogía o praxis para el futuro enfermo respecto a lo que se iba a encontrar, y de esa manera poder dominar las emociones que iba a padecer junto con la sintomatología. ¿Iba por ahí tu propuesta o...? No, o sea, me parece interesante, sería una posibilidad, ¿no? Yo le estoy transmitiendo a otro, ahora claro, aquí no dice tanto cómo se enfrenta a la enfermedad, entonces desde esa perspectiva es difícil, pero no, a lo que me refería y lo que han planteado esta autora, bueno, Haskell ha trabajado muchísimo con el repertorio jesuita y en particular todo lo que ellos escribieron en latín, esta cuestión de poner frente a los ojos, ¿no? Esta cuestión ekfrástica o qué sé yo, y que está en el teatro, está en la poesía, está en el arte jesuítico también, ¿no? Y que uno podría decir, no, pero es que eso es barroco, ¿no? Esa exuberancia propia del barroco. A eso se refieren con performance, en el fondo que uno está presentando y tú como espectador lo estás viviendo. O tú al momento de presentarlo también lo estás viviendo, ¿no? O al menos así es como lo he entendido yo. Esto de una cultura performativa que tiende a eso, ¿no? A esa manera de presentar y a esa manera de recibir, sea cual sea la manifestación, la música. Te referías a la enorme visualidad y plasticidad del texto, ¿no? Al modo claro, es que va más allá de la visualidad, ¿no? Pero sí, es eso de poner, yo les hablaba del tacto, les hablaba de lo auditivo, o sea, es algo que abarca todos los sentidos. Esta teatralidad, no sé si está bien usar el término, pero propia de los jesuitas. Ya, ajá, no, perfecto. Muy bien, pues no sé si... Yo como anécdota me he acordado de una cosa, María José, y ahora cuando hablabas de la ceguera, ¿no? Que se podían quedar los enfermos de viruela ciegos, yo no sé, a ver, no voy a ser mala, pero por edad voy a decir Esperanza y Rosario, por edad como la mía. Yo pasé la varicela de pequeña. Nosotros somos una generación que pasamos, no a la fuerza, pero muchos pasamos la varicela. Y yo recuerdo que me decían, y que era lo que se decía, no te rasques las pupas y no te refriegues los ojos, ¿no? Eso era una cosa como, porque te quedas ciega, o sea, la frase final en latiguillo era que te quedas ciega, ¿no? Y entonces era como que te picaba y ¿no? O sea, como que ponías las manos como si tuvieras muñones, efectivamente, porque, bueno, claro, lo de quedarse ciega es como una especie de castigo divino que debe estar ya en la mitología, ¿no? Porque también era, y sacando tema, el exceso de masturbación te quedaba ciego. O sea, cualquier cosa, el castigo divino era la ceguera. O sea, que eso también, ¿no? Se decía. Pero cuando lo has dicho me he acordado, ¿no? De esa cosa de pequeña, ¿no? Que si tenías la varicela, el final era que si te tocabas, si te rascabas y luego no te picaba el ojo, que te quedabas ciega, ¿no? Era como el horror, ¿no? Me lo ha hecho recordar, sí. Sí. Bueno, a mí afortunadamente no me decían eso, pero en el sarampión yo también pasé de todo. Tuve hasta tosferina, yo padecí tosferina, hasta, bueno, la cuarta enfermedad, que es que el médico llegó y dijo, y tal, esta niña tiene la cuarta enfermedad, o sea, que no sé lo que es. No sabemos cuál era. La cuarta enfermedad. Pero, por ejemplo, había el sarampión, se curaba, o sea, para el sarampión te ponían toda la habitación roja, o sea, te cubrían con unas cortinas rojas
para que se fuera la fiebre. O sea, tenía algo de magia contagiante. O, ¿hay algún remedio que él hable que tenga, que sea casi mágico, que esté en esta...? No. No, de hecho lo que él menciona son críticas, ¿no? Y bueno, y esta alusión a la medicina natural de los antiguos, pero es idílica, o sea, no creo que él realmente, posteriormente, cuando habla de este médico alemán, ¿no? Que a todo esto no era médico, ¿no? Sino que llegó como boticario a la compañía. El hermano Zeitler, ese era el médico que también parece se hablaban puras maravillas de él en estos tiempos, pero claro, él habría tenido la solución, y la solución habría sido buena alimentación, suficiente hidratación. Recordemos que en esa época mucha gente se moría porque no les daban agua, o sea, se morían de deshidratación y de hambre. Claro. Sí, es insólito, ¿no? Pero eso de sacar, por ejemplo, todos los muebles de la habitación que comentabas, o sea, una cosa es abrigarle y cerrar todo, pero decías que sacaban todo de la habitación, ¿para qué? No, quizás no me di bien a entender, o sea, no, pero que circulará aire y no tenerlo bajo 100.000 cobertores, ¿no? Porque eso ¿a qué se debe? Tenemos que hacer sudar a este enfermo. Entonces, si lo hace sudar, también se deshidrata. Ya. Está claro que no funciona. O sea, hoy en día ya una fiebre, está claro que no se trata así, ¿no? Lo que pasa es que uno siente mucho frío cuando tiene fiebre. A todo esto, esta es una de las contradicciones que he encontrado yo en el texto. Aquí me pongo quisquillosa, pero cuando uno tiene fiebre, siente mucho frío. Se siente en el polo, ¿no? Pero aquí el poeta dice, no, que soy un volcán y mis huesos arden como volcanes. Bueno, en fin, eso es al margen, pero es simpático, sí. Pues nada, entonces creo que cerramos el sexto tañido. María José, otra vez muchísimas gracias, de verdad que ha sido un gusto, y lo digo otra vez, o sea, un gusto escuchar la traducción, o sea, unos versos, vamos, esa transformación en piedra y en tierra, que casi era Pedro Páramo al final de la novela, o sea, una maravilla, vamos. Sí, no, eso tiene aires a Propercio también. Propercio también habla de los huesos que se vuelven tierra, ¿no? Es uno de mis fragmentos favoritos. Es precioso. Pues sí, pues nada, muchísimas gracias otra vez, y la semana que viene creo que es el turno de Marco Cortés, eso es, que nos va a hablar de venenos, dolores y sus remedios en la Nueva España en los siglos XVI y XVII. Así que, bueno, a ver qué tal andamos la semana que viene con venenos y sus antídotos. Y nada, muchísimas gracias a todos por estar, y nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta el próximo miércoles. Hasta luego. Gracias a todos. Cuidado muchísimo, Gracias por favor. por la paciencia.